pasada, porque nosotros lo sabemos. Y como nosotros lo sabemos, y Dios nos ha entrado dentro de las libertades de su perdón, cuando Satanás viene a decirnos eso, pero no nos alarmemos, ni tratemos de tapar el sol con un dedo, porque fue verdad. Pero hermano amado, hermana amada, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si usted fue perdonado, si yo fui perdonado, Satanás puede decir lo que quiera, pero nosotros nos acogemos al perdón de Dios y entendemos que hemos sido hechos beneficiarios de todas sus misericordias y que ese perdón no tiene que ver nada ni con el mundo ni con el diablo. Es un asunto del Señor y nosotros. Así que como quiera salimos ganando. Y no es de ninguna manera que pretendamos justificar nuestro mal accionar en el pasado. No. No es que tampoco deja de dolernos y hasta de avergonzarnos algunas veces. Pero por encima de todo eso, nos acogemos al perdón de Dios y recordamos que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi trabajo ahora es hacer todo el esfuerzo posible y aportar en la medida de las posibilidades que el Señor me dé, de su fuerza y de su gracia, para participar activamente en el programa de redención que Dios ha preparado para mí. Lo que pasó, pasó, y ya Dios me lo perdonó. Mi problema es ahora capear en las grandes tempestades de la vida, del pecado y de mi mala inclinación hacia el mal, trabajar en eso, no con prepotencia, pero con la seguridad de que el Señor me llamó y de que Él prometió que yo iba a ser victorioso en Él. Y en la medida que yo crea a las promesas que Dios me ha otorgado, en esa misma medida yo podré tener la victoria del Señor. Y cuando sea necesario, el Señor exhibirá el pendón de la victoria para glorificar su nombre. Pero yo debo entender siempre que esa victoria, quien la da, es el mismo Señor. El Señor nos llamó con llamamiento santo. Eso es lo primero. Iglesia amada, si yo llegase a cualquier lugar, supuestamente para ser cristiano, pero las gentes que están ahí no se desenvuelven en un ambiente de santidad, hay dos cosas. O ellos están equivocados, o yo estoy equivocado, en razón de que si el Señor me llamó con llamamiento santo, no me va a integrar a un grupo que no haya recibido el mismo llamamiento santo. ¿Y cómo yo sé que alguien ha sido llamado con llamamiento santo? Bueno, porque él va a participar de la santidad del Señor. ¿Y cómo yo sé que él está o ella está disfrutando de la santidad del Señor? Por lo que dijo Cristo. Cristo dijo que por el fruto yo iba a conocer, se conoce el árbol. Y entonces, si alguien ha sido llamado con el llamamiento santo del Señor, yo no tengo que escudriñar su vida
ni tampoco estar averiguando su pasado, ni tengo que hacerle un test psicológico, ni tengo que evaluarle según mi escala de valores. No, es que un hombre que es nueva criatura se conoce de lejos. Una mujer que es nueva criatura se conoce de lejos. Y por eso, iglesia amada, a veces los cristianos somos hasta ingenuos porque queremos establecer una serie de reglas dogmáticas donde nosotros decimos, bueno, el cristiano tiene que ser así, de esta o de aquella manera, y el que no lo hace así no es cristiano. Bueno, la Biblia dice con claridad que nosotros cuando llegamos al Señor recibimos lavamiento por la palabra y regeneración en el Espíritu Santo. Y alguien que ha recibido lavamiento por la palabra y regeneración en el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, necesariamente tendrá que haber nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo, no se trata de que se le puso un parche, o se le pintó, o se le redecoró, o se le cortó un pedacito, o se le añadió algo. No. La idea es que estaba muerto y que el Señor lo resucitó. Y ahora, en esa resurrección, Él es una nueva criatura, o ella. Y la Biblia habla con toda claridad, Pablo habla del poder de la resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección? Lo que obra en nosotros, la transformación total, general, y lo que produce en nosotros, como dice la Biblia, así el querer como el hacer por la buena voluntad del Señor. No se trata de lo que aprendimos en el librito, o no se trata de la regla dogmática de algún grupo, no se trata de el esfuerzo fallido de la teología de condicionar la gente, a veces prácticamente a base de un lavado de cerebro, para que la gente actúe de una u otra manera. No. Se trata de alguien que al recibir la resurrección del Señor, ahora tiene la vida de Dios. Y en lo que hace, en lo que dice, se ve que la vida de Dios está en él. Y cómo no, si nació en Dios y su mente ahora no es controlada por su naturaleza carnal, sí sigue siendo carne, pero gloriosamente tiene la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? De que no podamos todos los cristianos disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor y gozarnos en Dios con libertad. Bueno, porque los hombres han pretendido sindicalizar, han pretendido estructurar una fórmula humana para tener el control sobre los otros, y para ello han utilizado como instrumento la palabra de Dios, sacando una partícula de aquí y otra de allá, hasta poner la palabra a decir lo que ellos quieren que la palabra diga. Pero eso no es el Evangelio. Eso no es Evangelio, iglesia.
Cuando tenemos la bendición de leer detenidamente, sin pretensión de muchos análisis y de muchas consideraciones, y sobre todo de muchas fórmulas científicas o teológicas, cuando sencillamente leemos la palabra de Dios para aceptar con sencillez que si la Biblia dice sí es sí, y si la Biblia dice no es no, y si no dice ni sí ni no, pues a nosotros no debe interesarnos, porque a fin de cuentas, esa bendición que recibimos al aceptar a Jesucristo como Salvador y al aceptar su doctrina como nuestra regla de vida, nos hacemos beneficiarios de todas las promesas del Señor y nos convertimos en miembros de la Iglesia de Jesucristo, que algunos entienden que alguien es miembro de la iglesia si es del grupo de ellos, si piensa como ellos, si habla como ellos. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el Señor. Si el Señor ha llegado a mi vida y yo he recibido el nuevo nacimiento en Cristo, automáticamente mi naturaleza espiritual, domaré mi naturaleza carnal y mi naturaleza espiritual estará viva y activa y hará que yo pueda identificarme con todos aquellos que han recibido esa misma bendición. ¿Cuál bendición? Oh, el perdón, el lavamiento por la sangre de Jesucristo y el derecho a disfrutar de todas las promesas del Señor. Iglesia amada, es que la Biblia dice que como iglesia, nosotros, usted y yo somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Aunque usted esté en un lugar donde no se cante con tanta estridencia como se canta en el grupo mío, aunque usted esté en un lugar donde hacen algunas cosas que yo a lo mejor no hago, no quizás por menosprecio, pero no he llegado al conocimiento de que obligatoriamente deba hacer eso. Y no voy a entrar en detalles porque ustedes conocen que hay muchísimas cosas que separan a los cristianos que al fin y al cabo ni van ni vienen. Y son cosas que solamente tienen el valor que le ha dado la gente para mantener sus propios intereses y sus propias imposiciones humanas. Porque, por ejemplo, hay cristianos que rechazan a otros cristianos porque en el culto de ellos la gente no se lava los pies. Es verdad, es un mandamiento y hay cristianos que lo hacen o que lo hacemos cuando sea necesario. Hay otros que no lo hacen. Pablo habló en un momento determinado a una congregación de que la mujer se debía cubrir la cabeza, ponerse un pañito en la cabeza, un trapito en la cabeza, como nos hemos tomado la libertad de decir siempre. No hay nada de malo. No pensamos que si la hermana se pone el pañito, sea más santa que de la bolita del mundo por eso. Pero tampoco pensamos que porque la hermana no se ponga el trapito, ya por eso va a ir al infierno. Y hay muchas cosas más que prácticamente no podemos abarcarlas todas, son muchas. Pero lo más importante de todo es que cuando el cristiano ha recibido, el hombre ha recibido el perdón, la misericordia del Señor y se ha convertido en miembro de la Iglesia de Jesucristo, automáticamente la Biblia dice que se hace beneficiario de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría, de la diversidad de los ministerios, de las operaciones del Espíritu, de los dones del Espíritu, del fruto del Espíritu, de las visiones, los sueños, las revelaciones y de todas aquellas cosas que Dios nos ha dado como medios auxiliares
para que podamos perseverar en la fe. Y perseverar en la fe no significa que yo vaya siempre a mi congregación, cante ahí,